Hola, hola, bienvenidos a otro análisis de noticias conmigo, María Antonieta Ascanio. No olviden en seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y en mi TikTok. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante y es sobre la última redada que hubo en Río de Janeiro, Brasil, donde dejó como resultado 132 desvividos. Lo digo así por cuestiones de las redes sociales, que eran personas relacionadas al crimen organizado. Y es que aunque esto pareciera algo normal, algo del día a día, realmente es una de los operativos más grandes que se ha hecho en Brasil y que tiene una historia que remonta desde los años 70. Todo esto fue en contra del Comando Vermelho, un cartel que está relacionado al mundo del narcotráfico, secuestro, pero no solamente eso, sino también las armas, bebidas, drogas, entre otras cosas. Todo esto ocurrió en la parte norte de Río de Janeiro, y aunque realmente esto es una de las medidas más fuertes que ha tenido el gobierno de Río de Janeiro para que esto no se extienda más, la verdad es que el Comando Vermelho se ha extendido a 25 estados cuando antes solamente estaba en 10. Así que como ustedes saben que a mí me gusta la historia, nos vamos a ir a los años 70. Resulta y acontece que en ese tiempo había una dictadura militar en Brasil y hubo, como por supuesto en todas las dictaduras, presos políticos. Estos presos políticos estuvieron en una cárcel donde pudieron convivir con los presos comunes y ellos se dieron cuenta que realmente todo era apretado, desorganizado, y empezaron a hacer, valga la redundancia, una organización que tenía unas reglas de convivencia. Pero no solamente eran reglas de convivencia. Estas personas, estos privados de libertad que no conocían cómo eran sus derechos, estos presos políticos le enseñaron sobre los derechos que tenían, todas las cosas que podían hacer para realmente tener un proceso legal favorable. Esto ocurrió en la cárcel Cândido Mendes en Isla Grande. Vamos a decir que estos presos políticos básicamente educaron a la comunidad presidiaria que existía en ese entonces, pero fue en 1979 que un indulto presidencial hizo que ellos salieran en libertad y quedaran los presos comunes ahí. Esto lo tengo que leer porque realmente no estoy tan clara y es portugués. Ellos primero se llamaban la Falange da Segurança Nacional, luego la Falange Vermelha y después fue el Comando Vermelho, y Vermelho significa rojo, así que sería el Comando Rojo. Vamos a decir que estos presos políticos eran de clase media y básicamente se les conocía por robar bancos, y es que, claro, como ellos eran la oposición a la dictadura, la única forma de financiar la resistencia era robando bancos, como lo era popular en ese tiempo. De hecho, les cuento que uno de los fundadores de este actual cartel, cuando él salió libre en 1979, hizo un libro de cómo se originó toda esta organización y básicamente explicó de que todo comenzó literalmente teniendo reglas de convivencia. Mira, tú te paras a esta hora, qué sé yo, tú comes estas raciones y así sucesivamente. El nombre de estas personas se llama William da Silva. Realmente estas personas, cuando salieron libres, los presos comunes extrañaron a sus líderes y realmente la organización perdió fuerza, pero les ayudó a tener esos conocimientos para que un año después se organizaran y se pudieran fugar de la cárcel. Realmente fueron 100 personas prófugas de la ley que pudieron escaparse y hacer de esta organización en distintos lados. Ahí es cuando comienza su verdadera expansión. Y eso fue en el año 1980. Y adivinen qué, esa fue la época dorada de nuestro querido Pablo Escobar. Pablo Escobar estaba buscando rutas para poder exportar sus sustancias ilícitas hacia Europa, y justamente Brasil le daba la oportunidad de crear esta ruta para poder llevar a cabo su negocio, lugar y primer modelo de negocio en el cual se podía financiar y sostener el cartel del Comando de Vermelho. Vamos a decir que, como todas las pandillas, ellos eran muy celosos no solamente con sus rutas, con sus miembros, sino también con sus territorios. Así que ahí pasó de todo, literalmente hubo enfrentamientos por territorios, hubo enfrentamientos por posesiones de mercancía, y ya en la década de los 90 Río de Janeiro era una de las ciudades más peligrosas en cuanto a violencia. A ese entonces el gobierno de Brasil se le ocurrió la idea,
como vio que esto más o menos se estaba extendiendo, se le ocurrió la idea de distribuir a los líderes del Comando de Vermelho a distintas cárceles de Brasil, que realmente eso fue una muy mala estrategia, porque ellos, en vez de separarlos, lo que hicieron fue franquicias del Comando de Vermelho y poder tener el conocimiento que tenían a sus nuevos miembros, que por supuesto se unirían. Por eso es que ellos ni siquiera se ven como competencia, sino como una asociación. Así que ya no estamos hablando de un pequeño cartel, sino de una asociación delictiva que tenía franquicia en 25 estados distintos de Brasil. El narcotráfico era uno de sus negocios y de hecho ellos tenían controlado la ruta de la Amazonia, que era donde podían recibir estos narcóticos. Pero no solamente fue eso, sino también encontraron negocio en el oro, encontraron negocio en el combustible, en los minerales, en las bebidas alcohólicas también, de los cuales pudieron recolectar más de 273 millones de dólares según las autoridades brasileñas para el año 2023. De hecho, el año pasado la policía incautó en un taller fábricas de impresoras 3D. Y es que, a ver, les cuento, ellos también se querían meter en el mundo de las armas, pero era más o menos complicado adquirirlas. Así que ellos dijeron, ¿sabes qué? Si no las podemos adquirir, las podemos fabricar. Y se aliaron con otras empresas ilegales que podían replicar los modelos de las distintas armas, pero a través de impresoras 3D. Y bueno, sinceramente esto es una organización bastante fuerte, porque yo creo que a ti te dan inteligencia para bien y para el mal, y definitivamente en este caso fue totalmente para el mal. Ahora vamos con el presente. 132 desvividos. Aquí justamente el cartel demostró que estaba muy bien abastecido de armas para poder atacar a las armas gubernamentales. Gracias a esto tuvieron que suspender las actividades de comercios, de colegios, de universidades, por todo lo que estaba pasando. Ahora vamos con las dudas que realmente me ponen a pensar. Primero que nada, un nombre clave aquí que vamos a ver no solamente desde el martes hasta los próximos 3 meses, es Cláudio Castro, que es el gobernador de Río de Janeiro. Resulta y acontece que Cláudio Castro, para poder hacer este tipo de operación militar, que por cierto se llama Operación Contención, tenía que solicitarlo al gobierno federal, obviamente a instancias de Lula da Silva. Resulta y acontece que no. Bueno, no que no. Según lo que dice Cláudio, es que sí hizo la solicitud muchísimas veces, pero lo rechazaban. Y él dijo, ¿sabes qué? No quiero más rechazos, simplemente lo voy a hacer de mi manera. Y así hecho, lo dijo. Así que cuando Lula se enteró, básicamente él desconocía totalmente la estrategia de Castro para desmantelar este tipo de carteles. Por supuesto, lo que podemos ver es que de aquí va a ocurrir algo y sinceramente yo no quisiera estar en los zapatos de Cláudio Castro. En la rueda de prensa él dijo que esto fue un éxito, que realmente Río de Janeiro estaba de luto por la muerte de 4 policías y que realmente era un mal día para el crimen organizado. Esta operación involucró a 2.500 agentes. Donde tenían que cumplir 180 órdenes de captura y 100 pedidas a prisión. Realmente yo no sé si llegaron a cumplir con la meta, pero lo que sí sé es que desvivieron a muchísimas personas y eso es lo que sinceramente me da cosita. Pero el Comando de Vermelho no se quedó atrás, porque ellos, al darse cuenta del atentado que estaban sufriendo, lanzaron drones explosivos, levantaron barricadas con carros y bueno, por supuesto ahí hubo una balacera muy fuerte, donde no solamente murieron las personas del cartel, sus miembros, pero también civiles que estaban de paso. Una de las partes más difíciles de todo esto es que este miércoles 29 de octubre las autoridades literalmente pusieron los cuerpos de los civiles, o ellos simplemente vieron a las personas que habían capturado. Este me sirve, este lo enviamos a la cárcel, este lo interrogamos, y estos son civiles. Y básicamente fueron 50 muertos según Reuters y la BBC y también EFE. Los pusieron en una calle de las favelas y le dijeron a las personas que estaban presentes, identifiquen cuál de todos ellos son sus parientes. Y ya.
Y las fotos que muestran estos medios de comunicación son tan fuertes porque probablemente estas personas vieron cómo desvivieron a sus seres queridos de una manera muy fría. Entonces eso es lo que a veces me da rabia del crimen organizado. O sea, estas personas al final del día tienen necesidades, no necesariamente tienen que ser malas, pero están dentro de organizaciones que hacen cosas malas y que afectan a personas. Entonces no sé si considerarlas buenas o malas, pero al final del día esas personas son la hija de tal persona, la mamá de tal persona, son padres de familia, son hermanos. Y al final del día es eso, o sea, son parte de una familia y las personas que le duele es a su familia. Una de las razones por las que Claudio Castro no quiso seguir insistiendo con Lula da Silva es porque hay algo que es para poder llevar a cabo este tipo de movimientos, hay un decreto que se llama la Garantía da Lei Orden, que se llama el GLO. Y justamente Lula da Silva está en desacuerdo con esto, así que él básicamente no quería intentar más. El saldo de todo esto fue 132 desvividos, 113 arrestos, 10 adolescentes detenidos, 118 armas incautadas, entre ellos 91 fusiles y 29 pistolas, 14 explosivos y 1 tonelada de sustancias ilegales. Parece mucho, pero realmente no lo es para el nivel de grandeza que tiene este tipo de cartel y de delincuencia organizada. Para finalizar, todo esto ocurre en Brasil momentos antes que la cumbre climática de las Naciones Unidas se dé, justamente, que también se dé la cumbre de los alcaldes y también se dé un evento con el príncipe de Inglaterra. Entonces es interesante ver cómo Brasil está teniendo una de las redadas policiales más importantes, donde básicamente te está tratando de decir que es un país muy peligroso cuando también va a ser el lugar de acogida de primero líderes mundiales que van a celebrar la paz, la cooperación y acuerdos de relaciones internacionales. Entonces, bueno, nada, aquí se las dejo. Estos no son los titulares del día de hoy, son análisis de noticias, son descripciones, así que espero que les gusten. No olviden suscribirse a mi canal de WhatsApp, a mi canal de YouTube y seguirme en mi TikTok y mi Instagram.